decía, Berlin es un pensador nacido en Letonia, en ese momento parte del Imperio Ruso, en el año 1909. Posteriormente nacionalizado británico, dedicó prácticamente toda su vida profesional a la investigación en el campo de la historia de las ideas. Más específicamente dentro de ese terreno, se interesó por la cuestión de la libertad en sus relaciones con la ética y la filosofía política. De tal investigación en torno a todos estos temas es de donde surgiría un concepto que se le atribuye muy particularmente, como lo es el de pluralismo valorativo o pluralismo de valores. El artículo que abordaremos aquí a fin de analizar estos conceptos se denomina La persecución del ideal, presentado y publicado por primera vez en el año 1988, que forma parte en la actualidad del libro El fuste torcido de la humanidad, capítulos de historias de las ideas, publicado en el año 1990. No obstante, el tema en específico de la libertad, tal como célebremente lo trabajó este autor en su conocido texto Dos conceptos de libertad, lo hemos analizado ya bajo la pregunta de qué significan los conceptos de libertad negativa y libertad positiva. Es que estas dos cuestiones, la de la libertad en general y la del pluralismo valorativo en particular, están para Berlin sumamente interrelacionadas, dado que según él lo ve, la libertad se vuelve evidente para los seres humanos en la medida en que se ven constitutivamente apremiados por tener que elegir entre opciones alternativas, valores y fines últimos, condición que es la que genera precisamente la mayor parte de las discusiones y conflictos en ética y filosofía política. Como vemos en el mapa entonces, el ensayo que abordaremos aquí, La persecución del ideal, es un texto dividido en 6 apartados que no poseen título, pero que marcan claramente los principales momentos de su argumentación. Si vamos entonces al primer apartado, Berlin destaca allí que en su opinión hay 2 factores que han conformado en mayor grado que todos los demás la historia humana del siglo XX. Uno es el progreso de las ciencias naturales y de la tecnología, que es, sostiene él, la crónica del máximo éxito de nuestra época. Pero el otro lo constituyen las tormentas ideológicas, dice, que a su juicio han alterado la vida de toda la humanidad. La Revolución Rusa y sus secuelas, las tiranías totalitarias de derecha y de izquierda, las explosiones de nacionalismo y racismo, y en algunos lugares incluso de fanatismo religioso. Por lo tanto, piensa Berlin que es crucial entender que estos grandes movimientos empezaron como ideas en la cabeza de la gente, ideas sobre lo que las relaciones entre las personas han sido, son y podrían y deberían ser. Por lo tanto, cree que también es necesario comprender cómo llegaron a transformarse estas ideas en nombre de la visión de algún objetivo supremo en la mente de los dirigentes y sobre todo de los profetas, dice, con ejércitos tras ellos. Advierte entonces que este análisis es importante porque esas ideas son la sustancia de la ética y ofrece a renglón seguido su propia definición de esta área del pensamiento. El pensamiento ético, dice, consiste en el examen sistemático de las relaciones mutuas de los seres humanos, las concepciones, intereses e ideales de los que surgen formas humanas de tratarse unos a otros y los sistemas de valores en los que se basan esas finalidades de la vida. Esas creencias sobre cómo debería vivirse la vida, qué deberían ser y hacer hombres y mujeres, son el objeto de la investigación moral, y cuando se aplican a pueblos y naciones, y en realidad a la humanidad como un todo, se la llama filosofía política, que no es sino ética aplicada a la sociedad. A esta tarea, dice, ha dedicado 40 años de su larga vida,
y afirma que deberá explicitar un poco más cómo llegó a absorberlo este tema y cómo se dio en él un cambio decisivo que lo hizo modificar sus ideas en su núcleo básico. Berlin comienza este relato en el apartado 2, en el que narra que cuando era joven leyó Guerra y Paz de Tolstoy, pero que el verdadero impacto de esta gran novela se produjo años después, junto con el que le causaron otros escritores rusos, novelistas y pensadores sociales de mediados del siglo XIX. Afirma que recién entonces el enfoque de estos escritores le pareció esencialmente moral. Les interesaba sobre todo saber a qué podían atribuirse la injusticia, la opresión, la falsedad en las relaciones humanas, el servilismo, la pobreza, el desvalimiento, la desesperación de tantos. Y querían saber, a su vez, qué podría traer lo contrario de eso. Un reino de verdad, amor, sinceridad, dignidad humana, honradez, independencia, libertad, plenitud espiritual. Lo que tenían en común entonces todos ellos es la creencia de que en algún lado existían soluciones a los problemas básicos de la vida y que uno podía descubrirlas con un esfuerzo suficiente para aplicarlas en este mundo. Dice entonces que cuando pasó a estudiar a la Universidad de Oxford, empezó a leer las obras de los grandes filósofos y descubrió que las figuras más destacadas, sobre todo en el campo del pensamiento ético y político, creían eso también. Sócrates pensaba que si podíamos llegar a conclusiones seguras en nuestro conocimiento del mundo exterior, a través de métodos racionales, los mismos métodos proporcionarían igual certidumbre en el campo de la conducta humana. Cómo vivir, qué ser. Platón, por su parte, pensaba que a una élite de sabios que llegase a esa certidumbre debería entregársele el poder de gobernar a los demás, intelectualmente menos dotados. Los estoicos, por su parte, pensaban que esas soluciones estaban al alcance de cualquier hombre que decidiera vivir de acuerdo con la razón. Los judíos, cristianos y musulmanes creían que las soluciones verdaderas se las había revelado Dios a sus profetas y santos elegidos. Más adelante, continúa Berlin, los racionalistas del siglo XVII pensaban que las soluciones podían hallarse mediante una especie de intuición metafísica, una aplicación especial de la luz de la razón de la que todos los hombres estaban dotados. Los empiristas del siglo XVIII, a su vez, impresionados por los nuevos y enormes campos de conocimiento despejados por las ciencias naturales basadas en técnicas matemáticas que habían eliminado tantos errores, supersticiones y disparates dogmáticos, se preguntaban, como Sócrates, por qué los mismos métodos no habrían de servir con éxito para establecer leyes irrefutables similares en el campo de los asuntos humanos. Lo único que hacía falta, pensaban, era identificar las principales necesidades humanas y descubrir los medios de satisfacerlas. Berlin pasa entonces al apartado 3 y señala que en determinado momento se dio cuenta de que lo que todos estos puntos de vista tenían en común era un ideal platónico. En primer lugar, que como en las ciencias, todas las preguntas verdaderas tenían que tener una respuesta verdadera y solo una, siendo todas las demás necesariamente errores. En segundo lugar, todos ellos pensaban que tenía que haber una vía segura, un método acertado para descubrir esas verdades. Y en tercer lugar, que las soluciones verdaderas, una vez halladas,
debían ser necesariamente compatibles entre sí y constituir un todo único, ya que una verdad no puede ser incompatible con otra verdad. Este tipo de omnisciencia, dice Berlin, equivalía a la solución del rompecabezas cósmico. Cada cosa iría en su lugar. Y a esta idea, cuando se alude al campo de las relaciones humanas, se la denomina monismo moral. Es la convicción de que es posible establecer cuál sería la vida perfecta, estando, como estaría, basada en la interpretación correcta de las leyes que gobiernan el universo. En otras palabras, el drama tendría un final feliz. Los hombres no serían ya víctimas de la naturaleza ni de sus sociedades predominantemente irracionales. Triunfaría la razón y comenzaría por fin la cooperación universal armoniosa, la verdadera historia. Berlin llega así al apartado cuarto y destaca un punto de inflexión en su pensamiento. Dice que en determinada etapa de sus lecturas se encontró con las obras principales de Nicolás Maquiavelo, que le causaron una impresión profunda y perdurable e hicieron flaquear su convicción anterior. Y advierte, esto no por las enseñanzas más obvias que se le atribuyen a este pensador, por ejemplo, cómo adquirir y retener el poder político, o de qué fuerza o astucia tienen que valerse los gobernantes si quieren regenerar sus sociedades, sino por una cosa diferente. Es el hecho de que en el siglo XV, Maquiavelo creía posible restaurar algo similar a la República Romana o la Roma de la primera etapa del Principado. Y creía que para hacer esto se necesitaba una clase dirigente de hombres valerosos, ingeniosos, inteligentes, dotados de gran coraje, que supieran aprovechar las oportunidades y utilizarlas. A su vez, se requería de ciudadanos que estuvieran adecuadamente protegidos y orgullosos de su estado y que fueran patriotas, ejemplos de virtudes varoniles, paganas. Pero Maquiavelo también expone junto con esto la idea de las virtudes cristianas que imperaban también en la Italia de su tiempo. Humildad, aceptación del sufrimiento, idealismo, esperanza de salvación en la otra vida. Y Maquiavelo sostiene firmemente que si lo que se pretende es establecer un estado de tipo romano, por el que él mismo claramente aboga, estas virtudes no ayudarán a ello. Los que viven según los preceptos de la moral cristiana están destinados a que los aplasten otros hombres que en su búsqueda implacable del poder son los que pueden recrear y dominar en esa república que él pretende. En rigor, dice Berlin, Maquiavelo no condena las virtudes cristianas. Se limita a indicar que esas dos morales son incompatibles y no señala ningún criterio superior que nos permita decidir cuál es la vida correcta para los hombres. Él se limita a escoger, sabe lo que él prefiere. Pero la idea que todo esto sembró en la mente de Berlin, dice, fue que comprendió en ese momento, y eso fue una especie de conmoción para él, que no todos los valores supremos que persigue la humanidad son necesariamente compatibles. Esto socavó, afirma, su supuesto anterior, basado en la filosofía perenne, de que no podía haber conflicto entre fines verdaderos, entre respuestas verdaderas a los problemas básicos de la vida. Narra entonces que, más allá de Maquiavelo, un poco después, tomó contacto con la obra de Giambattista Vico, Ciencia Nuova, y advirtió que a Vico parecía interesarle la sucesión en el tiempo de las culturas humanas. Cada sociedad tiene, según Vico,
una propia visión de la realidad, del mundo en el que vive, de sí misma y de sus relaciones con el pasado, con la naturaleza, con lo que se esfuerza por lograr. Esas visiones, dice Berlin, difieren con cada conjunto social sucesivo. Cada uno de ellos tiene sus propias dotes, valores, formas de creación que no pueden compararse entre sí. Afirma entonces Berlin que después de esto empezó a leer espontáneamente al pensador alemán del siglo XVIII, Johann Herder, y que en tanto Vico pensaba simplemente en una sucesión de civilizaciones en el tiempo, Herder iba más allá y comparaba las culturas nacionales de diversos países y períodos, y afirmaba que toda sociedad tenía lo que él llamaba su centro de gravedad propio, que difería del de todos los demás. De este modo, la forma de vivir de los hombres, su modo de pensar, de sentir, de hablar entre ellos, las ropas que visten, las canciones que cantan, los dioses que adoran, eso es lo que crean las comunidades, cada una de las cuales tiene para Herder su propio estilo de vida. Dice entonces Berlin que muchas veces se sostuvo que posiciones como las de Vico y Herder representaban formas de relativismo moral. Pero afirma él ahora que en realidad no lo son, y utiliza para ello un criterio que parece tener muy claro. Para Berlin es central el hecho de que los miembros de una cultura pueden entender lo que Vico llamaba entender por la intuición imaginativa los valores, ideales, formas de vida de otra cultura o sociedad, incluso de las más remotas en el espacio o en el tiempo. Berlin precisa ahora, entonces, que a su propia posición como a la de estos autores debemos denominarla en rigor pluralismo, y aclara, es decir, la idea de que hay muchos fines distintos que pueden perseguir los hombres y aún así ser plenamente racionales, hombres completos, capaces de entenderse entre ellos y de simpatizar y extraer luz unos de otros. Es que la intercomunicación en el tiempo y en el espacio solo es posible porque lo que hace humanos a los hombres es común a todas las culturas y actúa como puente entre ellas. Y tenemos libertad para criticar los valores de otras culturas, para condenarlos como ellos a los nuestros. Pero no podemos pretender que no los entendemos en absoluto. Por lo tanto, dice Berlin, hay un mundo de valores objetivos. Los fines, los principios morales, dice, son muchos, pero no infinitos, dado que tienen que estar dentro del horizonte de lo humano. Sin embargo, lo que también es evidente es que los valores pueden chocar. Por eso las civilizaciones pueden ser incompatibles. Puede haber incompatibilidad entre culturas, o entre grupos de la misma cultura, o entre usted y yo, dice. Usted cree, por ejemplo, que siempre hay que decir la verdad, pase lo que pase. Y yo no, porque creo que a veces puede ser demasiado doloroso o demasiado destructivo. Podemos discutir nuestros puntos de vista, podemos intentar encontrar un terreno común, pero al final lo que usted persigue puede no ser compatible con los fines a los que yo considero que he consagrado mi vida. Incluso los valores pueden muy bien chocar dentro de un mismo individuo, y eso no significa que unos hayan de ser verdaderos y otros falsos. Por ejemplo, la justicia, dice, la justicia rigurosa es para algunas personas un valor absoluto, pero no es compatible con lo que pueden ser valores no menos fundamentales, como la piedad o la compasión en ciertos casos concretos. O también la libertad y la igualdad figuran entre los objetivos primordiales perseguidos por los hombres a lo largo de muchos siglos. Pero la libertad total para los lobos, dice Berlin,
es la muerte para los corderos. La libertad para los poderosos, los dotados, no es compatible con el derecho a una existencia decente para los débiles o menos dotados. Un artista, por ejemplo, que para crear una obra maestra lleva una vida que hunde a su familia en el sufrimiento y la miseria, a los que él es indiferente, podemos condenarlo, dice, y proclamar que la obra maestra debe sacrificarse a las necesidades humanas. O podemos ponernos de su parte, pero ambas actitudes encarnan valores que, para algunos hombres o mujeres, son fundamentales y que son inteligibles para todos nosotros si tenemos alguna compasión o imaginación o comprensión de los seres humanos. Estas colisiones de valores, señala, son la esencia de lo que son y de lo que nosotros somos. Si nos dijeran que esas contradicciones podrían resolverse en algún mundo perfecto, en el que todas las cosas buenas pudieran armonizarse por principio, tendríamos que decir que es ese un mundo absolutamente incomprensible para nosotros. Y afirma aquí célebremente: algunos de los grandes bienes no pueden vivir juntos. Es una verdad conceptual. Estamos condenados a elegir y cada elección puede entrañar una pérdida irreparable. Berlin reconoce que es cierto que las utopías tienen su valor, dado que nada expande tan maravillosamente como ellas los horizontes imaginativos de las potencialidades humanas. Pero como guías a seguir, advierte, pueden resultar también literalmente fatales. La posibilidad de una solución final, incluso si olvidamos el sentido terrible que estas palabras adquirieron en los tiempos de Hitler, resulta ser una ilusión, y una ilusión muy peligrosa, dado que si uno cree realmente que es posible una solución total semejante, es seguro que considerará que ningún costo es excesivo para conseguir llegar a ella. Después de todo, se trata de lograr que la humanidad sea justa y feliz, armónica para siempre. ¿Qué precio podría ser demasiado alto con tal de conseguirlo? Nos acercamos de este modo al apartado 6, el último de su artículo, en el que Berlin nos dice que si admitimos que los grandes bienes pueden chocar, que algunos de ellos no pueden vivir juntos, aunque sí puedan algunos otros, en definitiva, que uno no puede tenerlo todo, llegamos a la pregunta dramática de ¿qué hacer? ¿Cómo elegir entre posibilidades? ¿Qué y cuánto ha de sacrificarse a qué? Porque, como ejemplifica claramente el editor de Berlin, Henry Hardy, una mayor igualdad puede significar menos excelencia o menos libertad. La justicia puede obstruir a la compasión. La honestidad puede a veces excluir a la amabilidad. El conocimiento de sí mismo puede interferir con la creatividad o con la felicidad. O la eficacia puede inhibir la espontaneidad. Estas no son dificultades locales temporales, son genéricas, indelebles y a veces trágicos aspectos del panorama moral. Por eso Berlin afirma sin vacilar que no hay evidentemente una respuesta clara ante estos conflictos de valores, o dilemas morales podría decirse también. Sin embargo, sostiene que las colisiones, aunque no puedan evitarse, sí se pueden suavizar. Se puede llegar a compromisos, dado que en las situaciones concretas no todos estos valores tienen igual fuerza. Y sintetiza:
La primera obligación pública en una sociedad es evitar el sufrimiento extremo. De manera que tenemos que estar dispuestos a hacer eso que llaman concesiones mutuas. Determinadas normas, valores, principios deben ceder ante otros en grados variables en situaciones específicas. Y entonces lo preferible es, como norma general, mantener un equilibrio precario que impida la aparición de situaciones desesperadas, de alternativas insoportables. Berlin cierra entonces su ensayo de forma contundente. No ha habido moralista más riguroso que Immanuel Kant, señala, pero hasta él sostuvo en un momento de iluminación: de la madera torcida de la humanidad no se hizo nunca ninguna cosa recta. No podemos hacer más de lo que podemos, dice Berlin, pero eso debemos hacerlo a pesar de las dificultades. Habrá choques sociales y políticos, claro. Pero estos conflictos pueden reducirse al mínimo, promoviendo y manteniendo un equilibrio constantemente amenazado y que hay que restaurar permanentemente. Solo eso, insiste, constituye la condición previa para la existencia de sociedades decentes.